El tema que vamos a tocar ahora se llama estela de condensación, contrails o condensation trails. Se pueden formar de dos maneras: por condensación por aporte de vapor, que ese fenómeno normalmente se da entre el flight level 200 y el flight level 400, y segundo, por condensación por diferencia de presión, aerodynamic contrails. Comencemos por la primera, condensación por aporte de vapor. Imaginemos una turbina en cuya tobera, producto de la combustión del hidrocarburo, como residuo tenemos el hidrógeno y el carbono, que ambos, al combinarse con el oxígeno, el hidrógeno y el oxígeno forman vapor de agua, y el carbono y el hidrógeno forman dióxido de carbono. ¿Qué es la presión de vapor? La presión de vapor es la presión que ejerce un vapor sobre un líquido en equilibrio dinámico entre la parte gaseosa condensándose y la parte líquida evaporándose, todo en un recipiente cerrado. Pero depende de dos cosas. En primera medida, depende de la temperatura, y segundo, en qué tipo de molécula es la que estamos estudiando, ¿sí? La naturaleza química puede ser alcohol, acetona. En la primera imagen tenemos un recipiente donde las moléculas están escapando producto de la evaporación, o sea, pasa a su estado gaseoso, y al no estar contenida se escapa y en algún momento ese líquido se evapora completamente. En la figura de abajo a la derecha tenemos la fórmula de energía cinética de un medio de la masa por velocidad al cuadrado, que eso nos sirve para poder sacar las siguientes conclusiones. Si nosotros tenemos una molécula pesada con poca velocidad, tiene una energía X, ¿sí? Ahora, si tenemos una molécula liviana con mucha velocidad, podría llegar a tener la misma energía que un cuerpo pesado, ¿sí? Jugando con el tema de la velocidad. Y eso nos sirve para saber que si tenemos un líquido cuyas fuerzas intermoleculares unen moléculas pesadas, va a ser mucho menos la tensión de vapor, porque va a tender a gasificarse en un menor grado que una acetona, por ejemplo, que tiene una alta presión de vapor, ¿sí? Y bueno, por eso trabajan junto la energía cinética con las fuerzas intermoleculares, porque depende mucho de la masa y qué tan fuerte estén unidas las moléculas. En este gráfico tenemos el lado izquierdo, tenemos un recipiente tapado, donde tenemos un espacio vacío y el líquido. El líquido, al ver que el espacio vacío no está saturado, va a pasar a su siguiente estado, es decir, el estado gaseoso. El estado gaseoso va a llegar a un punto donde esa presión entra por este orificio y empuja la columna de mercurio un cierto nivel, como vemos en la imagen de la derecha, hasta que llega a un equilibrio. O sea, se va a evaporar hasta cierto nivel, hasta que sature completamente el espacio vacío. Y esa es la medida de la altura de mercurio que hace alusión a la presión de vapor, ¿sí? Que para cada líquido es distinto. Vemos acá que la presión de vapor en milímetros de mercurio a 20 grados centígrados, el agua es 17,5, el etanol de 43,9 y la acetona 184,8. Es decir, cuanto más volátil es, mayor tensión de vapor va a tener, o presión de vapor. En esta imagen tenemos un gráfico, donde en el eje Y tenemos el vapor de presión en milibares en centésimas de milibares. En el eje X tenemos las temperaturas que van aumentando a medida que nos desplazamos hacia la derecha. Acá arriba tenemos qué significa cada curva. Tenemos la curva de trazo, punto trazo, es la presión de vapor de saturación respecto del agua, y la de que es toda punteada es la presión de vapor de saturación del hielo. Y por último tenemos esta línea rosada, que es la tensión de vapor de la temperatura crítica, ¿sí? Que eso lo voy a explicar ahora a continuación. Primero observemos cómo se comporta la presión de vapor. Volviendo al ejemplo anterior, vemos que la tensión de vapor va aumentando a medida que va
aumentando la temperatura. Lo mismo hace la curva de la presión de vapor de saturación respecto al hielo, nada más que un poco más abajo. Ahora, esta curva es donde, si yo tengo una temperatura dada y una presión dada y esa intersección da el punto justo sobre la curva, se va a formar nube, es decir, va a saturar, porque ahí se estima de que está el 100% de saturación, y en toda esta curva la condición de presión y temperatura va a dar como resultado nubosidad. Lo mismo con el hielo. Ahora, ¿qué es esta pendiente? Esta pendiente se llama contrail factor. El contrail factor es la cantidad de vapor que expide una turbina por cada unidad de temperatura en grado Kelvin, ¿sí? No me voy a sumergir mucho en los cálculos, ¿sí? Lo que sí, esta fórmula dice cómo varía la presión de vapor de saturación a medida que va aumentando la temperatura o variando la temperatura, y entra en juego el contrail factor. El contrail factor lo que me dice es que la pendiente, cuando es tangente o cuando esta pendiente toca en un punto, en dos puntos, la curva de saturación, se dice que hay una temperatura crítica, ¿sí? Es la primera vez que toca la temperatura, la primera vez que toca la curva, ¿sí? Bueno, la temperatura crítica del concepto es que es la temperatura más cálida en la cual se genera estelas de condensación. En este gráfico vemos que es el mismo gráfico anterior, ¿sí? Nada más que agarramos solamente la curva de presión de vapor de saturación respecto al agua y las curvas subsiguientes que van decreciendo en humedad relativa. Tenemos la curva del 50% de humedad relativa, el 10%, es decir que la ESAT esta es el 100% de presión de vapor de saturación respecto al agua. Ahora tenemos el contrail factor, que es la pendiente de esta recta, y da la casualidad que vamos a un ejemplo práctico, que esta tangente corta en un punto la curva de saturación. Es decir, en algún punto en una temperatura crítica va a ser de X valor, porque tenemos que ir averiguándolo. Ahora, nosotros tenemos que analizar de esta forma. Tenemos una temperatura ambiental en cada nivel. Por ejemplo, acá nosotros pusimos curvas de nivel de presión constante en 500, 400, 300, 200, 250 y 200. Ahora, si nosotros vamos a 300 hectopascales, tenemos una temperatura B, que es una temperatura del entorno, y una humedad relativa, que la vamos a calcular más adelante, de X valor. Bueno, una temperatura X y una humedad relativa de 50 en este caso, ¿sí? Esta curva punteada de 50. Bueno, ahora, como sabemos que esta pendiente no la podemos modificar para nada porque ya está definida por el motor, nosotros jugamos con esto. Temperatura ambiente, humedad relativa, que la vamos a sacar por fórmula, que va a ser en este caso 50%, y ahí apoyamos la pendiente, ¿sí? esta línea recta, la apoyamos acá, y esa pendiente proyectada va a dar como punto tangente un solo punto, que ese va a ser la temperatura crítica, la temperatura más cálida con la cual se genera estela de condensación, ¿sí? Es decir, acá, en este punto, a esta temperatura se va a generar nube, ¿sí? En algún punto. En este siguiente ejemplo vamos a tener las curvas de nivel a presión constante a 500 hectopascales. Acá tenemos el avión, la tobera de escape, y vemos que en un punto este vapor de agua se condensa, luego se congela, y esas partículas congeladas forman una nube, que son las estelas de condensación. Vamos al gráfico. Tenemos el 100%, que es el ESAT, la presión de vapor de saturación respecto al agua, la curva madre, que sería el 100%, lo ideal, y de ahí para abajo va decreciendo la humedad. Ahora, lo que se tiene que ver acá
es que para diferentes temperaturas y humedades, hay muchas temperaturas y humedades que, proyectando la recta de contrail factor, van a dar como punto tangente en un solo punto a la curva de 100. ¿Sí? Son todo lo mismo. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo, que ya no es tangente, sino ya cortan dos puntos. Acá tenemos, vamos a elegir, qué sé yo, 400, 500 es indistinto. Lo que nosotros tenemos que elegir es un nivel primero y a partir de ese nivel ver la temperatura del entorno. La temperatura del entorno y la humedad. En este caso tenemos una Tc', que es una temperatura crítica prima, que va a ser de un valor X y una humedad relativa del 50. Ahora, en este caso de este tipo de atmósfera, porque cada gráfico varía en base a qué tipo de atmósfera tenga en ese día, ¿no? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer en este punto, apoyar el contrail factor, ¿sí? Sería la pendiente de la recta, apoyo acá, y vemos que corta en dos puntos a la curva del 100% de saturación. Entonces, una vez pensado de esta manera, vamos a la realidad. Vamos a partir de una base de que tenemos una condición. Si nosotros agarramos hoy, tenemos una capa seca arriba con temperaturas muy bajas y tenemos una capa seca, una capa insaturada respecto al hielo. Y vamos a ver que en el punto 1, que sería este, en ese punto empieza a descender porque sale el vapor caliente del escape de la turbina. Ese vapor, primero, una vez que corta esta curva de tensión de vapor de saturación respecto al hielo, pero como no están dadas las condiciones para que se sublime, no se va a congelar, sino directamente pasa a la condensación en el punto 2. Y en el punto 2 va a haber un tramo, un descenso, hasta que es un descenso constante de temperatura, ¿sí? Por esta pendiente, hasta que en un momento se congela en el punto 4 y se disipa, ¿sí? Porque acá está en una capa bastante seca, porque no está ni saturada, no está saturada ni para el agua ni para el hielo. Es decir, no va a persistir mucho porque va a terminar, el vapor que salió de la tobera va a terminar adquiriendo las propiedades de la capa y la capa está seca, así que no va a generar una nube. Ahora tenemos otro ejemplo donde las condiciones del día sí esté saturada respecto al hielo, es decir, que haya una humedad relativa no al 100%, supónganse el 60%, y tenemos una capa sobresaturada respecto al hielo, es decir, que respecto a la curva de saturación del hielo está un poquito más arriba. Esa es la capa que nosotros tenemos en un nivel de presión X, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a comportar el contrail factor? El vaporcito que sale de la tobera va a tener una temperatura 1, temperatura elevada, se va a empezar a enfriar. Recuerden que no se va a congelar porque no están dadas las condiciones para una sublimación de gas a sólido. Después lo ven en el diagrama de punto triple. En el punto 2 se condensa, se mantiene en estado líquido un determinado tiempo hasta que desciende su temperatura a su máximo descenso sería, y se iguala a la del entorno en la capa saturada, es decir, va a persistir esa estela porque toda la capa está saturada respecto al hielo, es decir, hay una humedad relativa respecto al agua elevada, porque imagínense que entre la curva de presión de vapor de saturación respecto al agua y al hielo, hay un espacio muy estrecho. Bueno, en ese espacio estrecho están los porcentajes de humedad por debajo. Vamos a hablar un poco de la Appleman Chart. Las investigaciones de formación de estelas se registran
desde 1919, pero comenzó en serio durante la Segunda Guerra Mundial. El trabajo definitivo sobre el pronóstico de estelas es de Appelman en 1953 y recientemente algunos trabajos de Peters en 1993, en Hanson y en Hanson en 1995 han confirmado mejoras en las técnicas de pronóstico de estela de vapor. Vemos que en esta Appelman chart tenemos en el eje X tenemos las temperaturas desde menor a mayor. En el eje Y tenemos la presión, 500 hectopascales hasta 100 hectopascales, y estas curvas están relacionadas a la humedad relativa, es decir, esta curva de trazo continuo es el 0% de humedad, de ahí hacia la derecha esta curva es el 100% de humedad. Y esta línea roja es temperatura máxima de persistencia, ¿sí? Va a depender de esta curva si persiste o no la estela de condensación. Y acá vemos que entre el 0 y el 100 la estela de condensación es probable. De 0 para abajo, o sea, para la izquierda sería, para todas estas temperaturas y presiones, hacia la izquierda siempre se generan estelas de condensación, y del 100% hacia la derecha no se forman estelas de condensación. Vamos a un ejemplo práctico. El día 22 de mayo a las 13 se ha reportado estelas de condensación en el Flight Level 300 superior al Flight Level 300. Bueno, vamos a agarrar Flight Level 300 como ejemplo. Vemos que con el radio sondeo que salió de Seiza en ese entonces, tenemos una temperatura del entorno de menos 45, una temperatura de punto de rocío de menos 47. Y bueno, con esto vamos a comenzar con los cálculos. Determinamos a través de la fórmula de Clausius-Clapeyron la humedad relativa de las capas 500, 400, 300, 250 y 200. Esa va a ser la metodología que vamos a comenzar a implementar ahora en todos los niveles. Es decir, este cálculo hay que hacerlo por cada capa. Con la humedad relativa de la capa vamos a la carta de Appelman, que es la que vimos anteriormente, y encontraremos la temperatura más crítica más cálida, y de allí hacia la izquierda la estela será segura. Vamos a calcular la humedad relativa en 300 hectopascales. Aplicamos la fórmula de Clausius-Clapeyron de temperatura menos temperatura de rocío igual a menos 35 por el logaritmo de la humedad relativa sobre 100. Hacemos todo el despeje y damos como resultado del despeje esta fórmula, ¿sí? 10 elevado a la temperatura menos la temperatura de rocío sobre menos 35 por 100, y da la humedad relativa en porcentuales. Ahora calculemos la humedad relativa, ¿sí? Hacemos todo el reemplazo de las mediciones que habíamos encontrado de temperatura de punto de rocío en 300 de menos 47 y la temperatura de 300 de la temperatura del entorno de menos 45. Hacemos todo el cálculo y damos como resultado una humedad relativa del 87%. Con ese 87% vamos a la tabla de temperaturas críticas para el contrail factor de 0,039. Ese contrail factor nace de la cantidad de vapor que genera un motor determinado. En este caso, el motor de este turbofan que estamos estudiando es de alto bypass, de alto índice de derivación. Ya se ha estudiado de qué cantidad de vapor genera por unidad de temperatura, y bueno, se dio como resultado el contrail factor, que es justamente esa cifra, es la pendiente con la cual nosotros trabajamos para ver en qué momento satura, si saturan 2 puntos, que eso es lo que habíamos visto anteriormente. Con la humedad relativa, como sabemos que estamos cerca del 90%, vamos a agarrar el nivel 300, como sabemos que estamos cerca del 90% y sabemos que las temperaturas más cálidas son las que tienen menor valor nominal, vamos a ver que hacer un cálculo como de regla de 3 simple, y da como resultado de que en 87% tenemos menos 44,5%, que es la temperatura crítica más cálida con la cual se empiezan a generar
las estelas de condensación, ¿sí? Si la temperatura del entorno, esta de menos 45, hubiese dado menos 44,5, la probabilidad, se dice que hay estelas probables, ¿sí? Maybe contrails, que se dice, ¿sí? Entonces, si la temperatura del entorno da menor, menor a este valor, es decir, hacia la izquierda, cada vez que nos vamos despegando de la temperatura crítica, es mucho más probable de que se generen las estelas de condensación. Por eso se dice que son temperaturas de formación de estela segura, ¿sí? Vamos al Appleman Chart para que quede más claro aún. Vamos a agarrar los menos 44,5 con un 87%, casi llegando a la curva en 90. Vamos a proyectar y nos da 44,5. Ahora, esta es la temperatura sobre la cual la estela es probable. ¿Y qué dijimos? Que a partir de esa temperatura hacia la izquierda, que son las más frías, se van a tender a generar con más facilidad las estelas de condensación, así que por eso se dice que son estelas seguras, que seguro se forman estelas. Entonces concluimos que con menos 45 estamos en una zona de formación de estela de condensación segura, y aparte, al estar entre la temperatura máxima de persistencia, ¿sí?, y el 100% de humedad, si cae la medición de esta temperatura dentro de este colchón de humedad, que en este caso sería 87, se dice que es una estela segura y persistente, ¿sí?, que va a persistir en la capa. Que de hecho fue así porque la estela que se reportó tenía una longitud de aproximadamente 500 metros y bueno, condice con la realidad, con lo medido. Acá vemos un avión comercial que se va acercando a otro avión que tiene una navegación transversal y se ve clarísimo cómo se genera la estela de condensación por detrás, siguiendo los principios que nosotros habíamos visto anteriormente. Y por último, tenemos las estelas de condensación aerodinámicas. Las estelas aerodinámicas ocurren cuando el aire húmedo se enfría debido a una presión baja, condensa la humedad en el aire y forma una nube de estela. ¿Qué causa una estela aerodinámica? Puede provenir de cualquier superficie que reduzca la presión del aire, pero generalmente es causada por su hélice o sus alas. Cuando una superficie aerodinámica disminuye la presión del aire, también disminuye la temperatura del aire. Si la humedad es alta, la caída de temperatura y presión puede bajar la temperatura del aire más allá del punto de rocío y formar una nube de estela. Vemos que en el Extra 2 tenemos un movimiento mucho más acelerado del flujo de aire, que es lo que genera la sustentación, y ese flujo de aire acelerado, producto de la geometría del plano arar, genera una baja presión. Esa baja presión es la que, cuanto más agresiva esa baja presión, va a tender a saturar el aire del entorno. En este caso acá vemos este avión de combate, que en el Extra 2 genera estela de condensación. Y acá tenemos un avión comercial que también está generando estela de condensación. Y bueno, esto es todo. Quiero hacer llegar mi más sentido agradecimiento al comodoro veterano de guerra de Malvinas, don Eduardo Biotti, que lamentablemente falleció, que en paz descanse. Y al mayor don Ricardo Valenti, que con mucha paciencia ha logrado transmitirme su conocimiento. Y bueno, muchas gracias.